Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de la prensa. El Banco Central dará a conocer el informe de indicadores financieros correspondiente al mes de diciembre de 2020. Muy buenos días a todos. Voy a pasar a presentarles los resultados del informe de indicadores financieros a diciembre del año 2020. Primeramente empezamos con la parte de bancos. Vemos que la tasa activa promedio ponderada de los bancos disminuyó con respecto al mes pasado y se ubica actualmente en 11,85% a diciembre del año 2020. Por sectores, la tasa activa de préstamos de personales de consumo en el mes de diciembre del año pasado se ubica en 22,81%, los préstamos comerciales se ubican en 8,62%, los préstamos personales para la vivienda se ubican en 10,77% y los préstamos de desarrollo se ubican en 10,05%. Podemos observar que la tasa promedio ponderada de los rendimientos de las letras de regulación monetaria se encuentra en el 0,73%, mientras que la tasa de política monetaria se ubica en 0,75% y la tasa interbancaria se ubica en 0,56%. Podemos ver de esto que las tasas interbancarias de las letras de regulación monetaria se ubican prácticamente al mismo nivel que la tasa de política monetaria del Banco Central. En moneda nacional, la tasa pasiva promedio ponderada de los bancos disminuyó con respecto al mes anterior y se ubica actualmente en 3,15%. Por tipo de tasa de interés pasiva, la tasa de los CDA se ubica en 5,91%, la tasa de los depósitos se ubica en 7,06% y los depósitos a la vista se ubican en 0,67%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA bancarios en moneda nacional, podemos observar que la actual curva se ubica por debajo de la curva del año pasado. Para los CDAs de menos de 180 días, el rendimiento promedio ponderado es de 1,73%. Para los CDAs de entre 180 y 365 días, el rendimiento se ubica en 3,09%. Y para los CDAs con un plazo mayor a 365 días, el rendimiento se ubica en 6,18%. La tasa activa promedio ponderada de los bancos en moneda extranjera disminuyó con respecto al mes pasado y se ubica en 6,9%. Por tipo de tasa de interés activa, la tasa de los préstamos personales de consumo en moneda extranjera se ubica en 6,09%. En el caso de los préstamos comerciales se ubica en 6,51%. Y en el caso de los préstamos de desarrollo se ubica en 7,46%. En el caso de la tasa pasiva promedio ponderada en moneda extranjera, esta disminuyó con respecto al mes anterior y se ubica en 1,84%. Por tasa de interés pasiva en moneda extranjera, la tasa de los CDA se ubica en 3,48%, la de los depósitos a plazo disminuyó y se ubica en 2,23% y los depósitos a la vista se ubican en 0,35%. Podemos observar también que la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera de los bancos se encuentra por debajo de la curva de rendimientos de diciembre de 2019. Para los CDAs de hasta 180 días, el rendimiento es de 0,56%. Para los CDAs de entre 180 y 365 días, el rendimiento se ubica en 1,19%. Y para los CDAs con plazo mayor a 365 días, el rendimiento es de 3,63%. El margen de intermediación bancaria actualmente se encuentra en 8,7%, menor al rendimiento de diciembre del 2018, que fue de 10,66%, y inferior al margen del mes pasado, que fue de 9,31%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera actualmente se ubica en 5,06%, inferior al de diciembre de 2019, que fue de 5,17%.
En el caso de las tasas activas promedio ponderadas por banco, podemos observar que la tasa máxima se ubicó en el 19%, mientras la tasa mínima para los préstamos comerciales se ubicó en 4,35%. Para los préstamos comerciales de plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 20,51% y la mínima fue del 6,06%. Para los préstamos personales de consumo de plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 32,6% y la mínima registrada fue del 8,94%. Para los préstamos personales de consumo de plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 28,54% y la mínima fue del 12,09%. En el caso de las tarjetas de crédito donde la dispersión es menor, la tasa máxima fue del 10,24% y la mínima fue del 9,10%. Pasando a la parte de operaciones de bolsa, podemos observar que el total operado el año pasado fue 112% mayor que lo operado, que el movimiento registrado en bolsa en el 2019, siendo las operaciones de reporto las que más crecieron en el año 2020. En cuanto a las operaciones primarias y secundarias, el año pasado las operaciones primarias totalizaron el 75,34% y las secundarias fueron el 24,65% del movimiento registrado en el 2020, a diciembre de 2020. En cuanto a la relación entre las transacciones en bolsa y el crédito bancario total, podemos observar que las transacciones en bolsa equivalen al 13,21% del total de créditos bancarios a diciembre del año 2020. En cuanto a los indicadores financieros, los depósitos totalizaron el 51,6% del Producto Interno Bruto del país, mientras que los créditos totalizaron el 44,9% del Producto Interno Bruto del país. La liquidez se ubica actualmente en 41,11%, la rentabilidad se mantiene estable en 15,50%, la morosidad viene bajando y se ubica en 2,34%, y la solvencia subió levemente y se ubica en 19,11%. En cuanto a la rentabilidad, la utilidad comparada entre bancos y financieras, los bancos alcanzaron una utilidad del 15,5% y las financieras alcanzaron una utilidad del 11,6%. En cuanto a la morosidad por sector bancario, podemos observar que los préstamos por consumo siguen teniendo la morosidad más elevada, mientras que los préstamos de venta, mantenimiento y reparación de vehículos continúan teniendo la morosidad más baja. La morosidad total del sistema bajó con respecto a diciembre de 2019 y se ubica actualmente en 2,34%. En cuanto a las carteras 3R renovados, constituyen el 11,22% de las carteras de crédito, reestructurados constituyen el 2,98% de los créditos y los refinanciados constituyen el 0,46% de los créditos. En cuanto a las medidas excepcionales que se tomaron con respecto al COVID, los préstamos concedidos bajo medidas excepcionales constituyen actualmente el 18,6% de la cartera de créditos. En cuanto a la morosidad bancaria, podemos observar que Citibank tiene la morosidad más baja de todas y Familiar se encuentra con la más elevada, y la morosidad total del sistema, como ya dijimos, bajó y se ubica actualmente en 2,34%. En cuanto a los créditos y depósitos, los depósitos vienen creciendo, vienen con un crecimiento acelerado y se encuentran actualmente en un 16, creciendo a un 16,4%. Los depósitos en moneda extranjera actualmente crecen al 18,9% y los depósitos en moneda nacional crecen al 18,9% y los depósitos en moneda extranjera actualmente vienen creciendo al 12,8%. En cuanto a los créditos, también vienen registrando un aceleramiento y actualmente crecieron
a diciembre del año 2020 un 6,7%. Los créditos en moneda nacional registraron un crecimiento de 14,8% y los créditos en moneda extranjera eh, todavía decrecen, pero a un menor ritmo y actualmente están en 7,3%. En cuanto a los depósitos y créditos desestacionalizados, los depósitos en moneda nacional desestacionalizados tuvieron una variación mensual del 0,8%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento desestacionalizado mensual del 1,8%. Los créditos en moneda nacional crecieron en forma desestacionalizada y mensual un 1,1%. Y los créditos en moneda extranjera desestacionalizados mensualmente tuvieron un crecimiento del 0%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo, hubo un aumento de los préstamos del exterior un aumento de la participación de los bonos financieros con respecto al mes anterior. En cuanto a los créditos de bancos en moneda nacional por sectores, consumo se mantiene como el mayor tomador de créditos en moneda nacional con casi el 22% y en último lugar se encuentran los préstamos para venta, mantenimiento y reparación de vehículos. En cuanto a los créditos en moneda extranjera, la agricultura sigue siendo el principal destinatario de los créditos en moneda extranjera con casi aproximadamente el 30%, y los créditos para vivienda tuvieron la menor participación de los créditos en moneda extranjera. En cuanto a los créditos totales por banco, podemos observar que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 hubo un crecimiento de la cartera total de créditos de 8,27% y la cartera actual de créditos bancarios se ubica en 101.921.110.000 millones de guaraníes. En cuanto a créditos de bancos por sectores en moneda local, los créditos en moneda local del sector bancario totalizaron 58 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento del 16,55%, siendo la cartera de construcción uno de los que tuvo el incremento más importante en cuanto a la absorción de créditos en moneda nacional del sector bancario, con el 56,83%. En cuanto a los créditos de bancos por sectores en moneda extranjera, la cartera de créditos bancarios en moneda extranjera totalizó 6.300 millones de dólares, lo que representa una disminución del 7,56% con respecto al año pasado, siendo la cartera de construcción uno de los que tuvo un aumento importante de los créditos en moneda extranjera en dicho periodo. En cuanto a los depósitos totales por bancos, podemos observar que los depósitos bancarios del sector privado crecieron en totales crecieron 18,96% y la cartera total de depósitos bancarios se ubica en 119 billones de guaraníes. Los depósitos totales por bancos en moneda nacional totalizaron 66 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento del 18,46% con respecto a diciembre del 2019. Los depósitos totales por bancos en moneda extranjera alcanzaron 7.667 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 11,85% entre diciembre de 2019 y diciembre del 2020. En cuanto a FOGAPI, los créditos concedidos con respaldo de FOGAPI hasta el 23 de enero de 2021 alcanzaron los 512 millones de dólares y el número de garantías
emitidas en total por FOGAPI fue de 20.688 garantías. En cuanto a la concesión de créditos bajo FOGAPI, podemos ver que el Banco Nacional de Fomento continúa siendo el banco que más créditos concede con el respaldo de FOGAPI, seguido de Banco Continental y el Banco Itaú. En cuanto a la cartera de créditos, con respecto a la cartera de tarjetas de crédito, podemos observar que la cartera de créditos de préstamos bajo tarjeta de crédito a diciembre de 2020 alcanzó 2,7 billones de guaraníes y esto representa una disminución de 7,90, una disminución interanual del 5,81% con respecto a diciembre de 2019 y con respecto al momento en que se implementó la tarjeta, representa la ley de tarjeta en septiembre de 2015, representa una disminución acumulada del 7,91%. En cuanto a las tarjetas, las tasas de tarjeta de créditos, podemos observar que Paraguay continúa como uno de los países que cobra menor tasa de interés por préstamos bajo concepto de tasa de tarjeta de crédito. En cuanto a los préstamos de consumo en moneda local, Paraguay actualmente se ubica con una tasa del 23%, siendo en la región Perú el país con la tasa más elevada del 52%. En cuanto a los indicadores comparados de estabilidad financiera, estos se mantienen estables. En conclusión, en el mes de diciembre de 2020, tanto las tasas activas y pasivas en moneda nacional y extranjera disminuyeron en términos interanuales. En términos interanuales y en moneda nacional se observó una disminución en las tasas de préstamos de consumo y préstamos comerciales, mientras aumentaron las tasas de préstamos para vivienda y desarrollo. En moneda extranjera, por otra parte, se registraron disminuciones en todas las partidas de préstamo. Tanto el margen de intermediación bancaria, tanto en moneda nacional como extranjera, disminuyó con respecto al diciembre del año 2020. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, se redujeron con respecto al mismo mes del año anterior. La variación interanual de los depósitos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, continúa con una trayectoria, continúa creciendo. En términos interanuales, los depósitos en moneda nacional siguieron aumentando, los créditos en moneda nacional siguieron aumentando y en moneda extranjera mostraron una menor caída. La concesión de créditos con respaldo de FOGAPI continúa creciendo. Por su parte, la concesión de créditos bajo la figura de medidas excepcionales COVID también sigue expandiéndose. Muchas gracias.